¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algunos conceptos muy importantes. Como observamos en pantalla, pues nosotros tenemos aquí unas torres de energía que es muy común observar en las ciudades. Y vamos a hablar de un tema que es el primero de ellos, es la corriente eléctrica. Si buscamos algunas definiciones, pues encontramos que es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Es decir, se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior de este material. También al caudal de corriente, es decir, la cantidad de carga por unidad de tiempo, pues se le denomina así, intensidad de corriente eléctrica. Se representa con una letra I mayúscula y su unidad es el ampere o amperio y se abrevia con la letra A. Seguramente te estarás preguntando, como vemos en pantalla, pues la corriente eléctrica nosotros podemos asimilarla un poco mejor como la corriente que precisamente es de agua, como si atravesara un medio que sería el río, es un material, pues precisamente esa corriente de agua. Ahora, seguramente te estarás preguntando, bueno, pero una similitud o un ejemplo mejor, pues te lo voy a describir, te los voy describiendo poco a poco, porque el material del que estamos hablando, pues precisamente son estos materiales conductores de electrones, solamente que en lugar de electrones, pues nosotros podemos hablar aquí de agua a lo mejor en un momento dado, para que sea más fácil de asimilar. El material, pues en lugar de ser algún metal, como el cobre o la plata, pues es precisamente estas rocas, estos ríos, esta tierra que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, precisamente la corriente eléctrica es esa corriente, es ese flujo de electrones que nosotros estamos viendo. Ahora, otro tema muy importante es la tensión eléctrica o diferencia de potencial. También le llaman voltaje o se le suele llamar voltaje. Esta es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. ¿Ok? También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por un campo eléctrico sobre una partícula cargada eléctricamente para moverla entre dos posiciones determinadas. Su unidad es el voltio y se suele representar con una V mayúscula. Siguiendo con esta parte de hacer una similitud con un cauce de un río, pues encontramos que la tensión eléctrica, la diferencia de potencial, pues es esa, digamos, esa fuerza que nosotros podemos asociar con una caída de agua. Por ejemplo, imagínense que el río pues, eventualmente desemboca en una cascada. Y pues es esa fuerza, una de las primeras cascadas que veíamos, pues es una caída de agua muy ligera, muy leve. Entonces, pues es una diferencia de potencial o un voltaje muy pequeño. Sin embargo, pues tenemos otros voltajes u otras diferencias de potencial, pues que son mayores, que son más grandes, como estas cascadas que estamos viendo. Entonces, es así como nosotros podemos ir relacionando esta corriente eléctrica y esta diferencia de potencial. A lo mejor hay cascadas que caen mucho, sería un voltaje muy alto, pero que llevan muy poca corriente, es decir, que llevan poca agua. Entonces, pues precisamente también podríamos encontrar pues cascadas que llevan mucha corriente y que tienen una diferencia de potencial, un voltaje, una tensión eléctrica muy alta como vemos en pantalla. Son estas relaciones que nosotros podemos ir para ir asimilando un poco más todos estos conceptos eléctricos. Nosotros encontramos una corriente alterna que estamos asociados muy común porque las encontramos en nuestra casa, en los contactos, donde generalmente tenemos 127 volts.
Ahí ese tipo de corriente alterna permite que nosotros la podemos enviar a grandes distancias sin tener una pérdida significativa de energía. Es la ventaja de la corriente alterna. Por otro lado, tenemos otro tipo de corriente, como es la corriente directa. Podemos encontrarlas en paneles solares. Estos paneles que han ganado mucha popularidad por ser un tipo de energía más limpia gracias a la energía solar. En los autos también encontramos una corriente directa o corriente continua de, por ejemplo, 12 volts. También, por ejemplo, observemos en nuestros aparatos eléctricos que dice DC-in. Por ejemplo, significa direct current o corriente directa, una entrada de corriente directa. También, por ejemplo, la encontramos en algunas pilas o algunas baterías de algunos equipos. Por ejemplo, aquí podemos ver un dron, cómo se está instalando esta batería. Pues también es una corriente directa. También en los laboratorios pues vamos a encontrar algunas fuentes de alimentación, como pueden ser esta que estamos viendo, donde también nosotros obtenemos un voltaje y una corriente directa que vamos a poder ir controlando. Estas son las más utilizadas y observa que pues aquí se está desarrollando una práctica de laboratorio con algunos LEDs. Espero que este pequeño video te haya ayudado a entender, a comprender un poco más, haciendo estas similitudes entre una corriente directa, una corriente eléctrica y precisamente un voltaje o una tensión. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.